Bueno, les robo un segundo más nada más, chicos. Entonces, fíjense que la relación de transmisión va a ser el producto de las relaciones parciales de cada uno de los pares, a pares que se van formando. Entonces N2 sobre N3 por N3 sobre N4 por N4 sobre N5 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Numerador y denominador iguales se van a desaparecer. Por lo tanto, va a quedar como relación de transmisión del tren simple como el primero en función del último. Entonces, todos los del medio están al cohete. ¿Estamos de acuerdo? La relación de transmisión está en función del número de dientes del primero y del último, nada más. Ahora, ¿qué pasa con este signo menos? Este signo menos está indicando que cuando yo tengo un par de engranajes, el sentido de rotación del eje de entrada y de salida se invierte. Entonces, este signo menos lo que está indicando es justamente eso. ¿Y qué pasa? Que no es lo mismo que yo tenga número par de engranajes que número impar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el tema de la composición de estos signos, vamos a tener menos por menos más por menos menos, menos por menos más. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay que tener cuidado con este tema, porque me está diciendo que 1, 2, 3, 4, 5, para el caso de número impar de engranajes, vamos a tener que el sentido de rotación de la entrada va a ser igual que el de la salida, o el de la salida igual que la entrada, cuando es impar, lógicamente. Cuando es par, va a ser el sentido de rotación de la salida inverso al de la entrada. Bien, se imaginarán que esto no es conveniente. ¿Por qué? Porque usar todo este tren de engranajes para poder cubrir esta distancia no es muy práctico. ¿Debido a qué? A que todos estos engranajes tienen masa y esa masa es inercia. Y eso significa potencia que voy a estar gastando en acelerar una masa que no tiene sentido. Por lo tanto, ¿qué voy a usar acá? Una correa o voy a usar una cadena para cuando la distancia entre ejes sea diferente. Sea una que no es, que es importante, digamos así. ¿Qué es lo que pasa en los autos entre el árbol de levas que está a la cabeza con el cigüeñal que está en el bastidor? Cuando el árbol de leva no estaba a la cabeza, sino en el mismo bastidor, en el mismo bloque, y bueno, la distancia era pequeña y la podíamos cubrir con engranajes, con un par de engranajes, o también con una cadena. Pero cuando se fue a la cabeza, a la culata o tapa de cilindro, y entonces aparecieron las correas de distribución o las cadenas de distribución. Bueno. Pero sí es importante cuando yo necesito invertir, o sea, cuando yo necesito que el engranaje de salida gire en el mismo sentido que el engranaje de entrada. Entonces lo uso a este tren simple justamente para lograr eso, que es lo que va a pasar acá, ¿no es cierto? Un ejemplo de eso es la marcha atrás en el caso de los autos. Las marchas adelante siempre se hacen con un par de engranajes que tienen diferentes diámetros para lograr la primera, la segunda hasta la quinta. Y el auto anda hacia adelante. Pero yo lo que tengo que hacer es invertir el sentido de rotación. Entonces, ¿qué uso? Un engranaje intermedio para lograr que el auto vaya en vez para adelante que vaya para atrás. Entonces, esto lo logro de esta manera. Bien. Vamos a los trenes de engranajes compuestos. Otra cosa importante.
con estos trenes no puedo lograr una relación de transmisión mayor de 1 en 6, como máximo en 1 en 10, que era lo que les dije recién anteriormente. ¿Por qué? Porque un engranaje, para que ustedes se den una idea, 1 en 10 significa que yo tengo un engranaje de 10 centímetros de diámetro y el otro tiene que ser de 1 metro. Entonces, no es muy bonito eso. En cuanto se imaginan la masa que tengo que mover, la energía que tengo que gastar en mover esa masa. Entonces, las relaciones como máximo son 1 en 6 para el caso de engranajes o trenes de engranajes simples. Con los trenes de engranajes compuestos van a ver que podemos lograr relaciones de transmisión mayores de 10 a 1. ¿Y esto es por qué? Porque el tren de engranaje compuesto es como este que yo les mostraba acá. Fíjense, yo tengo un eje sobre el cual está montado un engranaje, después tengo un eje intermedio donde están montados 2 engranajes y finalmente un tercer eje sobre el cual está montado un solo engranaje. Entonces yo entro por acá, me conecto con este a su vez se conecta con el de salida y salgo. Es decir que yo tengo sobre un eje 2 engranajes que tienen diámetros diferentes o números de dientes diferentes, pero que giran a la misma velocidad angular. Esto va a hacer que la relación de transmisión sea diferente. Si bien es el producto, fíjense, lo que acabo de mostrar es lo que está esquematizado acá. Yo tengo un eje que va a recibir el momento motor, se lo va a transmitir a este engranaje sobre este eje, pero no es este eje el que va a mover al de salida, sino otro que está montado sobre el mismo eje y que ese sí se relaciona con el eje de salida. ¿Ah? Esto se llama un tren compuesto. Entonces, si bien la relación de transmisión también es el producto de las relaciones parciales de cada uno de los pares de engranaje, en este caso va a ser el N2 sobre el N3 por el N4 sobre el N5. Entonces, en esta relación no se va ninguno. Todos intervienen, todos los engranajes intervienen. También está el tema de el signo para determinar qué sentido de rotación va a tener la salida en función de la entrada, como los otros. Entonces, en forma general, la relación de transmisión está dado por el producto del número de dientes de los engranajes impulsores, que en este caso, este es el impulsor para este par, y este es el impulsor para este par. Entonces van a estar arriba todos los impulsores y abajo todos los impulsados. Por eso es N2 sobre N3 por N4 sobre N5, básicamente. Pero esto, al intervenir todos los engranajes en la relación de transmisión, va a permitir, no es que es el primero y el último, sino que intervienen todos. Y esto me da la posibilidad de que la relación de transmisión sea mayor a 10 y con configuraciones que son mucho más pequeñas en relación con el sistema de trenes simples. Bien, a su vez, este sistema puede ser no revertido o revertido. ¿Qué significa que sea no revertido? Que si bien el eje de salida es paralelo al eje de entrada, en este caso, de no revertido, pero digamos que están separados. En los revertidos, yo calculo, que esto es un poquito más complicado, calculo todo para que el eje de salida y el eje de entrada estén colineales. ¿Sí? Colineales, o sea que yo salgo en la misma dirección dentro de la caja.
Por supuesto que esto significa hacer un cálculo de una relación de diámetros y todo, y de dientes, un poquito más elaborado, digamos así, para poder lograr esto. Esto lo que nos va a dar es un sistema mecánico que va a ser más compacto que este que no es que el no revertido. Bueno, como se imaginan ustedes, ya se dan idea que yo con un tren de engranaje puedo lograr 10 a 1 y más de 10 a 1, pero fíjense que es bastante elaborado. En cambio, con una cajita muy pequeña, que esto lo importante que ustedes tengan presente, es que con un sistema de ruedas, de tornillos sin fin, rueda helicoidal, ustedes en un espacio muy pequeñito, porque las cajitas son pequeñas, pueden lograr relaciones por encima de 10 y hasta 100, sin ningún problema. Bueno, ya lo que queda es mostrar, nada más se los muestro, para que esto sería lo que hay dentro de una caja de velocidades, para que vean que es una relación de engranajes, básicamente. Este es el eje primario, este es el eje primario, y este es el eje secundario, básicamente. Esto, si ustedes ven acá, los engranajes de este eje, que se llama intermedio, los engranajes son partes del eje, están fijos al eje. En cambio, en el engranaje primario, que este es el que recibe, está conectado al cigüeñal a través del embrague, ¿sí? De todo el sistema de disco de embrague y placa de embrague, recibe el movimiento del motor y sale a través de los pares de engranaje por el eje secundario, que este eje es el que se une ¿a quién? A las ruedas del auto, básicamente. El tema es que si bien ustedes dicen, mire, pero todos los engranajes están conectados, entonces ¿cómo sale la potencia acá? Y bueno, la cuestión es que los engranajes que están sobre este eje pueden girar libres, no están fijos al eje como están los de abajo. Estos engranajes rotan libres o locos, se le dice, respecto del eje. ¿Cómo se conectan estos engranajes al eje? A través de este anillito que está acá, debido a esta horquilla selectora. Cuando ustedes ponen el cambio, lo que mueven es esta horquilla selectora, desplazando a este manguito hacia adelante o hacia atrás. Si ustedes ven, acá está el engranaje, pero al ladito, parte del engranaje están estos dientecitos. Y este manguito se llama, manguito, que es desplazado por esta horquilla, tiene, digamos, los vacíos correspondientes a estos dientes en este. Entonces, cuando desplazamos, lo que hacemos es unir. Ahora, este manguito sí está agarrado al eje. Entonces, la manera de unir a este engranaje con el eje es a través de este manguito. Cuando yo desplazo, lo que hago es unir este engranaje con el eje, y entonces puedo transmitir entre estos dos engranajes. Eso que estoy diciendo está visto acá, ¿ven? Este manguito se desplaza, y en este caso está conectando a este engranaje con el eje, o en este caso estaba conectado este engranaje con el eje. Eso es lo que está pasando, ¿ven? Cuando ustedes mueven la palanca, lo que hacen es desplazar al manguito que conecta a los diferentes engranajes con el eje. Y entonces
el circuito se hace ya sea por un lado o se hace por el otro lado, dependiendo de qué es lo que seleccione. Bueno, y finalmente hay unos ejemplos muy simples, porque estos ejemplos lo único que hacen es utilizar la ecuación de la relación de transmisión para determinar, acá está en función de el número de revoluciones. Acuérdense que omega es igual a 2pi por n sobre 60. Omega, la velocidad angular de cualquier eje o cualquier engranaje, se relaciona con el número de revoluciones a través de esta ecuación. Omega igual a 2pi por n sobre 60. Entonces, si a ustedes le dan omega, pueden transformar rápidamente la velocidad angular en el número de revoluciones a través de esa ecuación, que es lo mismo. Fíjense que se cumple la misma relación entre el número de revoluciones del piñón, del eje motor, y el número de revoluciones de la rueda, que es la conducida, inversa al número de ¿qué? De dientes que tiene la rueda conducida en función del número de dientes que tiene el engranaje motor. Se da la relación inversa. Entonces, en función de que ustedes le den el número de dientes de los dos engranajes y el número de revoluciones de uno, entonces determinar a qué cantidad de vueltas va a girar el otro. Es simple, esto es un cálculo cinemático, nada más, no es un cálculo dinámico de engranajes. Fíjense que si en el diente, el engranaje piñón, gira 10 revoluciones, el engranaje de rueda conducido va a girar a la mitad de las revoluciones. ¿Por qué? Y porque el conducido es más grande que el motor. Entonces, y es el doble más grande. En este caso, tiene el doble de número de dientes. Uno tiene 30 y el otro tiene 15. Por lo tanto, la relación es 1 en 2. Entonces, en este caso, se va a reducir a la mitad el número de revoluciones de la entrada. Pero ¿qué pasa? Que la cupla, si ustedes, la fuerza tangencial que le está transmitiendo este piñón a esta rueda, fíjense que la fuerza que se pone en juego acá se va a multiplicar por un radio mayor, por lo tanto la cupla sobre este eje va a ser mayor. ¿Estamos de acuerdo? Este es el juego, esto es lo que básicamente se analiza o se logra a través de la aplicación de un par de ruedas dentadas o un par de ruedas de fricción. El juego entre velocidad de entrada y velocidad de salida, y de la cupla de entrada versus la de salida. Todos los problemas están básicamente relacionados con eso. Nada más, eso es todo. Bueno, superé el tiempo, les doy mis agradecimientos de haberme escuchado y bueno, que tengan buen fin de semana. De no ser lo contrario, el martes que viene a las 10:30 haríamos el parcial. Les vuelvo a repetir, serían 8 preguntas en relación a todo lo que hemos visto. Si tienen alguna consulta que hacer, háganla, por favor, no tenemos ningún problema. Y bueno, y la última, el jueves que viene, de última, o como ustedes quieran, haríamos una clasecita con Manuel que les va a explicar un poco el tema de los programas, que es muy simple, la utilización, para que ustedes vean que una vez que sintetizamos un mecanismo, podemos analizarlo con esos programas, básicamente. Bueno, que tengan buen fin de semana, chicos. Nos vemos, chicos. Nos estamos, cualquier cosa consulten y ya la metodología para el parcial sería la misma. Mandamos el mail
o por acá por WhatsApp para que lo descarguen y ustedes responden por mail en el tiempo estipulado. Así que bueno, que tengan buen fin de semana. Bueno, profe, gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, que anden bien. Hasta luego.